Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismecito, estás en el lugar correcto. Buenas a todos, gracias por haber sintonizado nuestro episodio número 86 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. Aquí estoy con mi papá, Fernando Navarro, yo soy Rubí Navarro. Mi papá, pues es mi papá favorito. La verdad sí, Pero, pues, sí me lo ha dicho, sí. Y me lo ha demostrado. Sí, exactamente. Entonces, pues qué bueno que no estoy con los que me caen mal, ¿verdad? Haciendo un podcast, la sería verdad muy no sé aburrido. cómo tuviste tus padres, ¿eh? Así es. Entonces, pues, gracias a todos los que han sintonizado este episodio. Puede que ya hayan visto los anteriores de esta saga de la Guerra Mundial. Puede que no, porque en realidad no es tan necesario verlos en orden. O sea, No, como lo tenemos estructurado, no precisamente tiene que estar en ese orden. exactamente. Así es. Entonces, si no han visto los otros, no le hace. Aquí quédense. Pueden ver este sin problema. Ya después ven los otros si quieren. Porque, pues, no es orden cronológico, como Sí, les habíamos no dicho. llevan una secuencia tal que digan, ay, como me perdí el anterior, no lo entiendo. Ujú. En absoluto. Así es, porque aquí vamos a ir por zonas geográficas. Ya el último, pues, va a ser el desenlace en conjunto de la guerra, pero pues véanlos en el orden que ustedes quieran. Incluso Así de aquí, sencillo. en la descripción del video, les voy a dejar una lista de reproducción que hice de todos los videos en los que hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, porque pues no es solo estos que estamos haciendo ahorita, sino que antes ya habíamos hablado pues de Winston Churchill, de la batalla de Stalingrado más a detalle, varios temillas ahí. Entonces, para que vayan y la chequen si les gusta mucho este tema, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, entonces el día de hoy vamos a cubrir la zona de la Guerra del Pacífico, La Guerra del Pacífico. ¿verdad? Entonces, pues comencemos con nuestro episodio de hoy. Hola, muy buenas tardes. Como les dijo mi querida hija Rubí, soy Fernando Navarro. Mi preciosa hija, quien es la de la iniciativa de estos capítulos, pues me da la oportunidad de platicar con ustedes, porque para nosotros es una plática entre amigos y lo disfrutamos como tal. De tal manera que también, pues a veces nos complementa con información, a veces pues nos hacen mención sobre algunos detalles que hemos tenido con respecto a lo que manifestamos, cosa que nos agrada porque en la plática entre amigos siempre sucede eso, ¿no? Alguno puede decir un dato incorrecto o un dato incompleto y el otro lo complementa o lo corrige. Igualmente. El día de hoy vamos a hablar, es nuestro cuarto capítulo sobre la Segunda Guerra Mundial, y como les dijo Rubí, no tienen que llevar la secuencia cronológica porque no son diferentes frentes. Y este es el frente más extenso, con mucho es el más extenso de todos los demás frentes, porque abarca literalmente el Pacífico, todo el Pacífico, imagínense, que es el océano más grande y que pues está lleno de archipiélagos, islas, penínsulas y por supuesto zonas continentales que dan a la costa del Pacífico. Muy bien. Ahora, esta guerra, ¿cómo comienza? Bueno, en la guerra del Atlántico, o cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, realmente quien estaba, por decirlo así, solito en el mundo era Inglaterra. O sea, Inglaterra era la que estaba atorándole pues en los diferentes frentes, en el frente occidental y en el frente de Noráfrica. Sí, exactamente. Entonces, y claro, en algunas ocasiones pues literalmente ayudando a otros, por ejemplo a los griegos que habían entrado en guerra con Italia, y pues tratando de, pues ahí te van estos, a ver cómo le hacemos, ¿no? Sí, y era Inglaterra, a través de su primer ministro Winston Churchill, pues obviamente insistía ante el presidente de los Estados Unidos, ante
Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, oye, pues apóyanos, ayúdanos. Y pues, ¿qué hacía este hombre? Pues ahí te van armas, ahí te van municiones, ahí te va comida, ahí te va, etcétera. Pero pues tenían también, pues es un capítulo que yo creo que vamos a tener que hacerlo solo, que es la Guerra del Atlántico, que es la Guerra del Atlántico, que es literalmente pues la guerra en la que tuvo que subsistir Inglaterra y en la cual Alemania pues tenía su manada de lobos, así le llamaban a sus U-boats, a sus submarinos, y que tenían un comandante, el almirante Dönitz, que era un tipo, aparte de ser un gran estratega, era un tipo genial en cuanto a pensar qué agregarle a un submarino para que fuera más efectivo. O sea, realmente era un tipo completísimo de Karl Dönitz, ¿eh? Órale. Y bueno, cuando Hitler se suicidó, lo nombró a él el Reich. Lo nombró él fue el que tuvo que... ¿El Reich o se le decía Führer? El Führer, perdón, el Führer. De hecho, él fue el que firmó el acta de rendición, porque Hitler le heredó, por llamarlo de una manera. O sea, Karl Dönitz era un... Tristemente los nazis estaban muy llenos de tipos geniales, ¿no? Sí, en lo que hacían. Sí. No por algo, o sea, más bien no por nada. Los gringos trataron de reclutar a varios, ¿verdad? Ya que terminó la guerra. De hecho, lo hicieron. Efectivamente. Y no solo eso, sino que es para muchos expertos sorprende. Bueno, sorprende, mas no es un misterio. ¿Cómo perdió la guerra un ejército tan formidable como el de los nazis? Pero fue precisamente por su gran líder. Su líder tomó decisiones estúpidas cada vez. Pero bueno, eso es pues otro. Sí, estúpidas relacionado a ganar una guerra, pues. Exacto. Pero pues él, como dice como digo yo en mi hipótesis, su objetivo más era pues cumplir sus objetivos de exterminio y odio, pues. Pues sí, más tiene razón. Por eso. Rubí se ha enfocado a lo que podemos llamarle el metaobjetivo, ¿no? O sea, el objetivo que realmente es de fondo y que el que se puede aparentar es otro, que se está manifestando. En este caso, vamos a hablar sobre la Guerra del Pacífico, empezando por hablar sobre Japón. Japón era en ese momento una gran potencia, se había convertido en una gran potencia y en 1905 había ganado la batalla de Tsushima contra los rusos y se había apoderado de varias islas del Pacífico cercanas a la península de Kamchatka, que pertenece ya a Rusia. Sí. Entonces, realmente los japoneses estaban en un momento de verdadero encumbramiento militar, y como le pasó a varios países, entre ellos a Alemania y a Italia, viniéndose la Gran Depresión, era tal la pobreza, la escasez y la falta de recursos entre las naciones que empezaron por cobijarse ante un líder que les prometía que los iba a convertir en una potencia. Igualmente pasó en Japón. En Japón, el emperador Hirohito, que cuando fueron los juicios de guerra contra los japoneses, el emperador Hirohito ni siquiera fue a verlo, nadie lo llamó, pero realmente el emperador Hirohito era una persona que ante su apariencia, digamos, frágil, bajito, con una mirada así como de que yo no mato a nadie, era un tipo que realmente ambicionaba ver en el poder encumbrado al imperio japonés. Sí. Entonces, bueno, Japón fue un gran imperio y ha sido un gran país, pero le ha faltado algo, que son recursos naturales, de los cuales entonces empezó a extenderse. Su política de expansión fue el apoderarse de algunos países donde pues podía obtener recursos. Claro. Y empezó en 1938. Bueno, esa fue la segunda, la guerra sino-japonesa, peleando contra China por los recursos
y donde hubo una gran masacre en 1940, que fue la masacre de Nankín, donde se habla de 800,000 chinos muertos. O sea, es cifra así como al tanteo. Como al tanteo, porque unos hablan de más de 1 millón de muertos. Entonces, pero 20,000 ya son muchos. Sí, pues ya 1,000. Entonces, ya acercándose al millón, como dijo Adolf Eichmann de manera cínica, uh-huh. A partir de 1 millón es una estadística. Uy. Era el colmo del descaro, pero desgraciadamente lo piensas y dices, sí, desgraciadamente sí. Pierdes la sensibilidad, pierdes se te va de la mente el hablar de 1 millón de muertos, ¿no? Sí, no. Y sobre todo de manera violenta. Exacto. Entonces, 1938, está en la guerra, precisamente la guerra de China, y en 1939 y principios de los 40, como las colonias francesas estaban en ese momento bajo la bota del gobierno títere de Vichy. Uh-huh. Entonces, literalmente los japoneses le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a atacar a estos países porque pues están en el Pacífico, ustedes no los pueden ni cuidar. Y el general Pétain pues dijo, pues sí es cierto, ustedes les sirven más. Y pues ¿qué agarró? Agarraron Vietnam, Laos, Camboya y todos aquellos países que eran parte de las colonias francesas, y se convirtieron en suministradores de recursos naturales. Y en 1941, uh-huh. Pues Estados Unidos le vendía el 80% del petróleo a Japón. O sea, les doy este contexto porque a mucha gente lo desconcierta que Japón atacara a Estados Unidos como de ocurrencia, uh-huh. ¿Verdad? Atacan a Japón como sintiendo, vénteme, cabrón, no te tengo miedo. No, había un fondo, y el fondo era los recursos. Claro. El 80% del petróleo que se lo vende Estados Unidos, y sino que Franklin Delano Roosevelt empieza a advertir a Japón, ¿sabes qué? Estás generando una política expansionista, uh-huh. que está dañando tus vecinos. O sea, se le advirtió. Exacto. Y pues los japoneses siguieron, o sea, no creen que dijeron, ay, perdón. No me di cuenta. No me di cuenta. Pues sin querer. No dijeron nada. Entonces empezó Estados Unidos a recortar, y luego de ahí otros recursos donde Estados Unidos tenía manera de intervenir. Entonces imagínense Japón con un flotón, no, bárbaro. O sea, ellos estaban convencidos, eran el imperio del sol naciente, tenían que ser los líderes de todo el Pacífico. Todo el Pacífico debería prestarle, debían ser solemnes con el emperador Hirohito, que era casi como un dios. De hecho, la manera de pelear de los japoneses era por el honor de servir al emperador. Así. O sea, no por salvarse, ¿verdad? Por irse con Mahoma, o no por... No era una guerra religiosa, era una guerra literalmente idólatra hacia el emperador. O sea, era la manifestación, perdón, no la guerra, la manifestación de idolatría hacia el emperador por parte del imperio japonés. Los orientales tienen mucho esa tendencia, ¿no? Sí. El ser dignos de sus ancestros. Así es, de sus mayores. El no manchar el honor de la familia, ¿verdad? O sea, esto genera a veces, y no digo a veces, debo decirlo, que en muchísimas ocasiones, sobre todo en la actualidad, presiones sociales muy, muy serias. Sí, bastante. Conozco a una youtuber, o sea, no en persona, pues, pero la he visto, es coreana, de Corea del Sur, pues, y se vino a vivir a México porque la vida ya es terrible la presión social que hay en muchos aspectos de que tienes que ser rico, de cómo te tienes que ver,
de las calificaciones que tienes que sacar, en cómo dónde tienes que triunfar, trabajar. Exacto. Es terrible. O sea, ok, sí son muy avanzados en muchas cosas, pero son miserables. Sí, viven una vida muy miserable en ese sentido. Uh-huh. Creo que yo conozco a esa youtuber, inclusive es esta medio graciosa para presentarse. Que trae cabello azul. Anda. Sí. Sí, y ella dice que si no se viene, se muere. Así es. Literalmente. Sí, exacto. Y que a una amiga, pues también la amiga le dijo, sabes que he vivido una vida muy miserable, no pude pasar tal examen, Sí. por lo tanto tengo que repetir o algo por decirlo. Le dijo, déjate de cosas, vente a vivir a México. Sí, porque, o sea, si no pasas cierto examen para entrar a cierta universidad, te tienes que hacer como funcionario público. Así y sus es. vidas se hacen muy, pues... monótonas. Uh-huh. Monótonas, y aparte el resto de la gente te ve como, fracasado. Exacto. No pudo entrar a la universidad o no pudo entrar a trabajar a tal empresa. O sea, entonces es aburrido y aparte ni te va bien porque todo es carísimo allá. Y tercero, todos te ven como una basura. O sea, es bien feo. Es durísimo. Bueno, pobrecito. En fin, el caso es que Japón no creen que canta mal las rancheras en ese sentido. O sea, exacto. Bueno, me refiero que no anda tan diferente. De hecho, yo pienso que gran parte de la cultura surcoreana se la deben precisamente a la réplica de trabajo y de éxito japonés. Sí, parecido. Entonces, en octubre de 1941 es nombrado como primer ministro un tipo que tenía las mismas ambiciones en Japón, en Japón, Ajá. que tiene las mismas ambiciones que el emperador. O sea, es como el que dice, ándale, así quiero que seamos. Hideki Toho o Hideki Toyo, como quieran. Hideki Toyo, al igual que Adolfín y al igual que el Duce, uh-huh, le promete a su país que están ahí para someter a todo alrededor y para ser la gran potencia y para estar en el pináculo del poder. Entonces, pues, llegó a ser el primer ministro. Suena bien. Llega el primer ministro en octubre y le dice al comandante bueno, en este caso es de las Fuerzas Armadas de todo Japón, uh-huh, que era el general Isoroku Yamamoto, que él había vivido en Estados Unidos y había estudiado en Harvard. O sea, él conocía, digamos, la mentalidad gringa. Uh-huh. Y a él le encarga, ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos para que esto suceda? Para que los norteamericanos nos vuelvan a vender. ¿O qué hacemos? ¿O cómo los atacamos? O sea, porque pues tú sabes que no es un país de corcholata, ¿no? Así es. Entonces Isoroku Yamamoto le dice claramente, ¿sabes qué? Todos los embargos no te los van a retirar los gringos. No te los van a retirar. Lo primero que tienes que hacer es precisamente cancelarlos, y aún así te van a decir ellos, ok, vas a hacerlo, pero vas a hacer más esto, más esto, más esto. O sea, ya te metiste. Estás dentro del agua, ya te mojaste. Entonces, cuando si se piensa en atacarlos, hay que hacer un ataque, primero, que no se enteren, uh-huh, segundo, que sea súper efectivo, que despedace casi toda la flota norteamericana, y que le cueste tantísimo trabajo reponerse, que va a durar años en que no nos molesten. Y nosotros vamos a poder seguir teniendo... Creciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, ¿sabes qué? Pues esa idea es la que me gusta. Vamos dándole así. Y Estados Unidos y Japón ya habían recibido... Estados Unidos ya había recibido algunos delegaciones japonesas donde pues, les decían que les levantaran los embargos por su gente. Pero pues no, Roosevelt fue muy tajante en ese sentido, porque sabía que tenía la sartén por el mango. Y no, ¿sabes qué? Primero deja todos los países que invadiste, salte, ajá, y déjame ver cómo te comportas, ¿verdad? Y ya veremos. O sea, se vinieron con las manos vacías, literalmente. Te pregunta rápido, o sea, uh-huh,
siendo fríos, a Roosevelt, ¿qué le importaba que estuvieran invadiendo? Le importaba porque precisamente eran dos cosas. Una, se estaban haciendo más poderosos que él. Primero que todo, porque en Estados Unidos tenía bases en Filipinas y en Hawái. O sea, tenía las, se puede decir, no compromisos, ¿cómo llamarlo? Tenía cierta, sí, Pues sí, sí. ciertos compromisos en varias de las islas del Pacífico. Ajá. Y estaba así, poco a poco, así como no queriendo, también estaba creciendo. Ujú. Y también veía que algunos de los lugares que estaban cerca de Australia y Nueva Zelanda eran sus aliados y podían en cualquier momento decir, bueno, pues nos venimos aquí como de vacaciones y nos quedamos aquí. A regalarles poquita libertad. Exactamente. Y si Japón era su misma pretensión, y si los países que empezaron a ser invadidos se quejaban con Estados Unidos porque era el único que le podía topar a Japón, entonces ahí había un doble fin. Era, no quiero que te expandas porque me vas a llegar a pisar los callos. Ujú. Y segundo, estos países me ven como su libertador, ven que es que soy el único que puedo llegar y regañarte, entonces pues tengo necesidad de decírtelo, ¿verdad? De hacértelo saber. Ok, sí. O sea, dejando claro pues que no es por Sí, no es. por no seas gacho con otros países que ¿Sabes quieren qué? su Eso me está dando mucho coraje que andes yendo a otros países y te portes muy malandro. Aparte, China estaba muy, ¿cómo se dice?, comprometida por la Gran Bretaña, y la Gran Bretaña y Estados Unidos nunca han dejado, con excepción de la guerra de independencia de Estados Unidos, todo el periodo se han complementado, se han apoyado. Ujú. Entonces, también ahí ya no le estaba conviniendo a la Gran Bretaña, pues a la Gran Bretaña, pues lo que es ahorita Singapur, Hong Kong, Ah, sí. ¿cómo se llama? Malasia, eran colonias británicas. Entonces, Uy. pues no creas que los japoneses dijeran, bueno, ustedes ahí síganle. No, pues no, iba a llegar el momento en que también a ellos les iba a tocar. Exacto. Entonces los gringos eran, oye, pues acuérdate que yo estoy acá entreteniendo en Europa. O sea, ya que no te metes tú acá, pues no me dejes acá solo. O sea, Sí, literal, ¿no? Entonces se genera ese plan, y el 7 de diciembre de 1941 a las 7:50 de la mañana llega la flota japonesa con 4 portaaviones, 208 aviones atacando. Por sorpresa, hundieron en un rato tanto el Arizona como el Oklahoma, que eran acorazados. Y si recuerdan, les había mencionado que un acorazado antes era como el barco, era como la nave insignia. Ujú. Era la nave insignia del país o de la flota. Entonces los hunde. De hecho, el Arizona actualmente es ¿Pecio? es un pecio, pero es un pecio como quedó bajo. Ajá. Lo puedes ver. Ah, sí. Sí, Ah, lo qué visitas, chido. o sea, lo puedes ver a través del agua. Agua muy transparente, y lo vas recorriendo y estás viendo allí hundido al Arizona. Ya es que esos gringos a todos les sacan lana. Claro, O sea, claro. Pero hubo 2.400 muertos y 4 destructores hundidos. Y una cosa que durante mucho tiempo se ha manejado así como algo sospechoso es no había ningún portaaviones gringo. Pero también no sabían los japoneses. Los japoneses, faltaban 3 portaaviones, no estaban ahí en ese momento. Ujú. Pero los japoneses no sabían. Recuerden que estamos hablando de 1940 y tantos. Entonces no había en ese tiempo, pues, satélites, ¿verdad? Para, oye, Claro. ¿cómo ves? No, ay, güey, sí, unos barcotes bien grandotes los que están ahí. Pues no, era todo era a través de espionaje, a través de telégrafo. Y además la película esta de Pearl Harbor, que sale Ajá. Ben Affleck. Ben Affleck y, ¿cómo se llama Josh Hartnett? Ándale. Ujú. Y esta mujer es Kate Beckinsale, Ah, sí, es que Kate Beckinsale, Ujú. que está como un dentista trabajando ahí en Pearl Harbor, pero les manda
les manda una transmisión. Clave Morse. Clave Morse diciendo, ¿saben qué? Pues hay tantos barcos. O sea, ellos tenían que saber cuántos barcos estaban. Pero ellos ya venían. Y de hecho había mucha información como que Japón iba a atacar, pero como que no la creían los gringos. O sea, ¿cómo se va a atacar? O sea, en realidad el Estado Mayor no la creía porque eran muy cuates, eran muy amigos. O sea, sí es cierto que habíamos tenido un problemilla por ahí porque, pues, unos embargos, pero seguimos siendo cuates, nos visitamos, nos damos regalitos, nos damos medallitas y celebramos nuestra gran amistad. De hecho, los japoneses se puede decir que se abrieron al comercio gracias a los gringos. Órale. Entonces, de ahí que pues, los gringos, como los norteamericanos, como que no la creían mucho, pues cuando empieza la terrible batalla. No batalla, ataque. Porque es diferente una batalla, pues están los dos peleando. Y en un ataque, pues estás pelando los ojos. Así. Están nomás ya no. Y fue terrible, fue verdaderamente traumático. Pues figúrense que al siguiente día, es más, ese día pues fue noticia de primera plana. Sí, claro. Japón ataca a Estados Unidos, Japón ataca a Pearl Harbor. Los norteamericanos empiezan con primero sorprendidos, luego molestos y después era una furia contra los pobres japoneses que vivían en Estados Unidos. Ay, de hecho, los encerraron como una especie de campo de concentración. No se compara a los campos de concentración campos de muerte que tenían los nazis, ni siquiera. Pero los tenían aislados, cosa que ellos no tenían la culpa, ni siquiera sabían. Es más, la película de Karate Kid, la que salió en 1984, quien preparó a Karate Kid, ¿cómo se llamaba? Miyagi. Ah, sí, el señor Miyagi. Él era norteamericano, pero sus padres habían nacido en Okinawa y él se había casado en Estados Unidos y su hijo, que era norteamericano, falleció en la concentración de japoneses. Entonces él estaba una vez bien pedo, tomó sake hasta que... Entonces estaba llorando que les habían hecho eso. O sea, un eco. En 1984, entonces estamos hablando de casi 40 años después. Estaba todavía ese eco de oye, pues espérate, nosotros ¿qué te hicimos? Exacto. Pero bueno, así es la guerra y no podemos... que dije, a lo mejor decimos, la gente culera de antes, pero ahorita ¿qué están haciendo? Lo que dijimos en otro episodio, a los rusos, a los habitantes rusos, los están demonizando. Sí, ellos no hicieron nada. Los rusos, ¿qué hicimos, cabrón? Hay que aprender algo, no manches, o sea, no. A diferenciar entre el gobierno y el pueblo. Sí, exactamente. Yo creo que es la desgracia de la humanidad, el que tu gobierno te represente de buena o mala manera, pero finalmente no dice el presidente Putin, dice los rusos. Entonces ahí todos la llevan de perder, ¿no? Así es. Y todos sufren las sanciones por su líder o por uno u otro líder de otros países, ¿no? Como los norcoreanos, pobrecitos, ¿no? Causa de pinche tipo loco, cabrón. Pobre gente, cabrón, vive horrible. Después hablaremos sobre eso. Vive una vida muy miserable, muy horrible. Muy bien. Entonces, al siguiente día, antes de declarar la guerra por el general Roosevelt, la declara en el 2009. Perdón, en el 39. El 9 de diciembre. El 9 de diciembre, el 9 de diciembre, sí, 2 días después del ataque de Pearl Harbor. Okay. Pero al siguiente día, los japoneses no creen que llegaron a celebrar, no, atacaron, llegaron precisamente a las colonias de la Gran Bretaña y tomaron Singapur. Prácticamente hicieron correr, o sea, los británicos no tuvieron nada que hacer más que irse. Y luego, Malasia, tomaron todo Malasia. Toda Malasia y Hong Kong, con permiso. Ya Hong Kong ya era casi por mero trámite, ya habían tomado gran parte de China. No crean que toda China, tomaron la gran parte de lo que es la zona costera, donde estaban los recursos más fácil de trasladar, porque más hacia adentro pues te cuesta más caro estar. Y al siguiente día,
viene el discurso de Franklin Delano Roosevelt declarando la guerra a Japón, diciendo que es un día que vivirá en la infamia. Por eso le llaman le llaman el discurso de la infamia, porque habla de Roosevelt de que fue atacado, que vivirá en la infamia porque fueron atacados a traición, sin provocación, causando muchos daños, mucha muerte y sin ninguna explicación. Entonces, pues desde ese momento declararon la guerra. ¿Y qué hace el día 11 de diciembre Hitler? Pues también le declara la guerra. Como que llegaron ahí con perdón, dijimos que no íbamos a decir, llegan con Adolfín. Führer, fíjese que los japoneses, que son nuestros aliados, pues atacaron Estados Unidos. ¿Cómo ve? Vamos a declarar la guerra. Pero espérese, a ver, ¿sí se acuerda que tenemos el frente oriental? Que estamos peleando contra Rusia. Y ¿sí se acuerda que estamos en el Atlántico peleando contra Inglaterra? Y luego les estamos ayudando a los italianos. ¿Y se acuerda que estamos en Noráfrica? ¿Sí se acuerda de eso? Sí, pero pues, son nuestros aliados. O sea, no tenía necesidad de declarar la guerra. Pues tampoco tenía necesidad de ir a África el güey, pero pues... Pero bueno, en fin. Entonces... Después de atacar esas zonas que las tomaron, pero así, o sea, el ejército japonés ya estaba, pero bien preparado. El día 10 de diciembre, atacan en Filipinas. Y en Filipinas tienen una base, pues Filipinas prácticamente estaban los norteamericanos porque le habían ganado. Le voy a poner entre comillas, se la habían arrebatado, no voy a decir. Le habían arrebatado las Filipinas a España en la guerra de 1898, en la guerra hispano-norteamericana. Pero, pues, Filipinas pertenecía a España. Órale. Entonces, pero ya tenían bases ahí. Y en esa base, allí en las Filipinas, pues, están los norteamericanos, pues, prácticamente descuidados, ¿no? O sea... No están esperando un ataque de nadie. Y está ahí el general Douglas MacArthur. Douglas MacArthur, que ha sido, pues que fue muy, inclusive en la guerra de Corea, por sus méritos que hizo en la Segunda Guerra Mundial, lo nombraron como el comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas en Corea. Pero bueno, órale, eso fue después. Entonces llegan y hay un fuerte, hay una base, o sea, está una buena base en forma, pero totalmente descuidada, o sea, aunque ya sabían lo que había pasado en Pearl Harbor, como que estaban diciendo, bueno, pues, mientras tanto nosotros acá, pues vamos a irnos preparando y vamos calentando, porque pues yo creo que vamos... Nada, ahí les llegaron los japoneses, no vaya, nosotros vamos. No, pues se los tumba, cabrón. La base... Mark Field, la base norteamericana, llegan, la atacan. Pasa como en la guerra de los 6 días entre Israel y Egipto. Ni siquiera despegan los aviones egipcios, acá ni siquiera despegaron los aviones gringos. O sea, todos, 208 aviones ahí, todos los tronaron. Manches. Entonces, pues prácticamente quedaron aislados, pero siguieron luchando. Pues al día 12 de diciembre, pues llega la infantería japonesa, cabrón. A la madre. Y pues también los agarra con los calzones en el piso. No manches, pues qué pedo. Sí, o sea, estos cuates, como dicen, a lo que vengo, cabrón. O sea, iban en serio, en serio. ¿Cuántas veces les tenían que meter madrazos para que dijeran, sí, exactamente. O sea, les destruyen los aviones y varios barcos. Qué caray. Yo creo que ya no, ¿verdad? Qué traviesos son esos japoneses, mano. Y que les cae la infantería, pues los expulsa. O sea, hay una guerra ahí que dura 3 meses, que fue cuando literalmente expulsan a los norteamericanos, que es cuando MacArthur dice su famosa frase, pero volveré. Pero volveré. Pero pues vámonos. Mientras tanto, órale. Tío, claro, escapó porque hubo manera de protegerlo, pero si no lo hubieran tomado prisionero, hasta lo matan. Claro. Entonces ya Japón ya se había apoderado entonces también de Filipinas. Ya lo que era Mindanao, Luzón, Leyte, son varias islas que pertenecen a Japón. Y claro, la capital que es Manila. Manila,
bueno, ahorita hablamos algo de un aspecto de Manila que fue algo terrible. Entonces, para tal efecto, pues iban pasando los meses y los gringos acá todavía, ¿cómo que ahora fueron para allá? ¿Cómo que ahora fueron para acá? ¿Cómo que ahora fueron? Entonces, pues la gente como que estaba esperando que reaccionaran. Yo, ¿y cuándo? ¿A qué hora te ponen las pilas o qué? ¿Cómo cuándo piensa empezar o qué? ¿Cómo ves? ¿Sí crees que tengas chance ahorita? Sí, habrá chance. Sí. Sí traen ganitas de pelear primero. Pues hasta abril de 1942, dicen, primero, pues tenemos que hacer algo, a generar un ataque que a lo mejor no vamos a destrozar a Japón, pero vamos a hacerle ver que vamos a estar ahí, porque de la isla hawaiana más cercana a Japón había 2.600 kilómetros. Hay 2.600 kilómetros. Entonces, pues no estaba tan fácil, ¿verdad?, para caerles por ahí. Primero porque había que reagrupar a las flotas, a las diferentes flotas, la quinta, la sexta y la séptima flota. Y luego, pues había que proteger una zona que no podías irte todo porque tenías que cuidar otra y te volvían a madrugar y entonces te iban a llegar por la retaguardia. Entonces, sí, no estaba fácil. O sea, el público o los ciudadanos norteamericanos enfurecidos, pero no podían hacer algo así de inmediato. Tenía que ser algo que fuera contundente. Entonces ya lo que hace el Roosevelt dice, ¿sabes qué? Hagan algo, cabrón, lo que sea, échenles a perder una fiesta de cumpleaños o lo que sea, cabrón, algo que para que vea que estamos ahí. Entonces es cuando llega la operación Doolittle. Ok, sí. Que con aviones B-17 se los llevan en portaaviones desde San Francisco, se van hacia Japón. Y el objetivo, bombardear Tokio. O sea, caerles al mero corazón, cabrón. Y lo hacen y causan, con bombas incendiarias, causan terror en Japón. O sea, para Japón fue traumatiquísimo. Exacto. Porque para dijeron, su población. Es más, de hecho tenemos un capítulo de la operación Doolittle. Justo. Fue algo traumático porque primero ellos creían que eran invencibles. O sea, ellos tenían decenas de años que nadie les había hecho ni cosquillas, cabrón. Imagínense, desde 1905 tumbaron a una potencia. Así menos que de lo que les platico, que fue Rusia. En adelante nadie les hizo nada, ni cosquillas, cabrón. Entonces, ellos estaban acostumbrados a ganar, cabrón. A ganar y que no les hicieran nada. Llegan a su propia capital y les mandan bombas incendiarias que en realidad no fue, bueno, a partir de esos bombarderos, pues después de depositar sus bombas, se fueron había 4 bases en China, en el Pacífico en China, que eran bases así como un tanto improvisadas para ver si podían aterrizar los aviones. Era para ver si, pero muchos ya, como tenían mucho viento en contra, la realidad es que ya llegaban sin combustible y se embarraban, porrón, muchos cayeron. Entonces fueron pocos los aviadores que lograron escapar, llegar otra vez a Estados Unidos, y otros quedaban prisioneros con los japoneses. Pues sí. Y obviamente a muchos chinos los mataron por ayudar a los pilotos norteamericanos. Pero regresando a Tokio, pues la gente estaba traumada, cabrón. Ay, no, que por si no lanzaron bombas, ¿cómo lo hicieron? ¿O qué? ¿Cómo es que llegaron? No hubo tantos muertos, pero el efecto emocional fue muy grande, muy grande. Ahí se dieron cuenta, primero, que no eran invulnerables, y segundo, el alto mando japonés se dio cuenta que, tal como había dicho Isoroku Yamamoto, despertamos un gigante. Despertamos a un monstruo, no sabemos ni cómo va a reaccionar, pero fue lo que hicimos. Fue lo que hicimos. Entonces, ya también los gringos, pues ya se sintieron como, hubo como cierto ánimo, y la población también se sintió así como diciendo, ¡ay! Y entonces el general Hideaki Toyo dijo, ¿saben qué? Tenemos que blindar todo alrededor de Japón. Entonces, ¿cuál era su plan? Ya habíamos blindado la mitad, ya habían tomado las penínsulas de Indochina, ya habían tomado parte de las colonias británicas. Entonces,
había como un semicírculo alrededor de ellos. Ya habían tomado Filipinas, o sea, todo lo que estaba enfrente de ellos ya lo habían tomado. ¿Qué faltaba? Lo que estaba cerca de Australia y Nueva Zelanda, que eran las islas Salomón, luego Papúa Nueva Guinea, Sí. y ya ellos en el centro ya tenían una especie de columna vertebral que era la que por donde le llegaba a Japón, que eran las Islas Marshall, las Islas Gilbert y las Islas Marianas. Pero esas ya las tenía Japón, y estaban en su poder. Era parte de lo que habían tomado, porque no había quien pelear ahí, pero para ellos les servía muchísimo, porque Sí, era pues como escalas para hacerles llegar todo. Ya puedes poner ahí tus aviones y todo. Aviones, perdón, no submarinos. De hecho, los japoneses no tienen muchos submarinos. Los gringos sí. Los gringos tenían exceso de todo. Sí. Entonces, dice, vamos a blindar. Entonces, ¿qué hacen los japoneses? Inmediatamente se van y toman las Islas Salomón. Las Islas Salomón. Y los gringos se dan cuenta de cuál era la estrategia. ¿Sabes que estos güeyes van a hacer un círculo de acero todo alrededor de ellos? Y nosotros, pues para dejarnos entrar no va a ser tan fácil. Exacto. Entonces, a través de espionaje se dan cuenta que la próxima llegada de la flota japonesa va a ser en el Mar de Coral, que está entre algunas de las islas de Papúa Nueva Guinea. Entonces se genera una lucha por primera vez entre una flota y aviones. Por primera vez, o sea, no sé si me doy a entender. Por primera vez hubo una pelea franca en el mar entre aviones y barcos, y no barcos contra tierra, aviones contra tierra. No, ya, exacto. Barcos contra barcos, aviones contra aviones. Y empieza una batalla en la cual también los norteamericanos tienen una ventaja, tienen radares. Los japoneses no tienen radares. Y luego han descifrado una máquina que a los norteamericanos sabían las claves japonesas de lo que iban a hacer. Los japoneses no sabían. Tenían como su enigma, pero... Como su enigma. Pero para es más, Japón. De hecho, voy a hacer este comentario sobre la máquina enigma. Se dice entre los expertos en guerra que el descifrar con la máquina enigma por Alan Turing, ahorró 2 años de guerra y ahorró 14 millones de muertos. El haber descifrado la máquina enigma. O sea, manches, no, la neta no le dan tanto crédito a Alan Turing. Sí, hicieron una película, ¿no? Y todo, pero en realidad debió ser un héroe súper condecorado. Exactamente. No nomás un nerd. Mira, este muchacho como que le haya bien a eso. Sí, o sea, casi que en nivel de Churchill en condecoración. Sí. O más. O sea, algo, porque verdaderamente ahorró mucho sufrimiento, años de guerra y millones de muertos. O sea, hasta ese nivel se habla, ¿eh? Pero como era gay. Sí. No merecía nada. Mira, aunque no fuera gay, el hecho de que él estar detrás de unas máquinas y no estar peleando, eso también es un estigma. ¿Verdad? Porque muchos, entre ellos los mismos norteamericanos, los que descifraban las claves, muchos de ellos no saben ni quiénes eran. Y eran realmente héroes. Porque hicieron que sus flotas no recibieran ataques sorpresa, o ellos mismos a su vez pudieran hacer ataques sin ser descubiertos. Exacto. Esos son héroes también. Pero pues no sabemos, estaban detrás de unas máquinas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en fin. Esto era un comentario entre paréntesis. Entonces ya en las islas, después entre las Islas Salomón y las islas de Nueva Bretaña, que es donde está el Mar de Coral, ahí los norteamericanos hunden 3 portaaviones y los japoneses hunden 1. Asimismo, se echan los 180 aviones japoneses. Y ahí los norteamericanos se declararon ganadores, pero también los japoneses. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que los dos ya se dieron su bautizo de fuego con el sistema de guerra que venía.
que es entre barcos y aviones en pleno mar. Sí, exacto. Los dos ya, de alguna manera, los dos se inauguraron, hicieron la primera comunión en eso. Sí. Y no importa quién haya ganado, pero sí se dio cuenta Japón de que tenía alguien que le peleaba al tú por tú, cabrón. Se les bajaron sus humitos. Porque uno de sus Sohoi, uno de sus portaaviones, lo hundieron en 3 patadas los norteamericanos. Bueno, para que se den una idea, le dejaron caer 14 bombas de 450 kilos, o sea, lo desaparecieron prácticamente. Entonces, claro, ahí Japón ya se dio cuenta también que ay, güey, este es un enemigo formidable, cabrón. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Layos. Pero los japoneses, viene un nuevo plan de los japoneses. Dice, ¿saben qué? Es que ¿saben qué? Ellos ya saben que estamos aquí y nos pueden venir a pelear aquí. Pero hay que ir a una isla que esté muy cercana a sus flotas y que esté cercana a las nuestras, y que al tomarla nosotros podamos desplazarnos fácilmente y ellos no tengan oportunidad, aunque tengan una base ahí. Es Midway. Ok. Entonces en Midway, un avión de los aviones rastreadores de Japón menciona la frase FA. ¿Sabe qué? En FA. Entonces los norteamericanos, los que están descifrando, dicen, ¿sabes qué? No sabemos qué es, pero nosotros creemos que es Midway, que van a atacar Midway. ¿FA? FA. Esa era la clave japonesa. Entonces ellos no sabían a qué se referirá, o sea, pero creemos que ese es Midway porque el avión pasó cerca de ahí y a su vez ellos se percatan de que es una zona estratégica buena, o sea, Midway está a medio camino, o sea, literal. Entonces dicen, ¿cómo vamos a saber? Y mandan mandan una información los norteamericanos diciendo que en Midway se dañaron los tanques de reciclaje de agua. Y los japoneses, bien tierno, inmediatamente dicen, ¿saben qué? En FA se les descompusieron sus tanques de agua. Pues dijeron los gringos, pues sí, ¿eso o más? No, pues ahí los esperaron. Entonces cuando ya iban eso fue en junio de 1942. Llegan a atacar Midway. Ya los norteamericanos lo único que necesitaban los aviones era saber dónde estaban. Para eso la flota eran 4 portaaviones, eran 12 destructores, era un acorazado y 2 cruceros de línea japoneses. Y claro, más de 200 aviones. Pero para eso también ya el general que Nagumo y Shiao Nagumo, que por cierto, al general, al comandante Isokuro Yamamoto no le caía bien, era un tipo que no le caía, pero bueno, igual. Nagumo iba a hacer su chamba de llevarse a la flota japonesa, imperial japonesa, iban a llegar, iban a tronar Midway y apoderarse, iban a quedarse ahí. Ese era el plan. Entonces llegan los portaaviones a Midway, 2 de junio, y están listos los aviones, ¿cómo se dice? De los 4 portaaviones, tiene un nombre curiosones, no se vayan a reír. El Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu. Shoryu y Hiryu, casi los dos. Había como 2 pares y 2 pares. Ok. Entonces llegan y dicen, pues están preparados los aviones para atacar tierra. No se me debe entender, o sea, para llegar a atacar la isla. Y ven y detectan unos de los aviones, de los aviones exploradores japoneses, detectan a unos aviones norteamericanos que los andan buscando a su vez a ellos y dan la voz de alerta. ¿Sabes qué? Vienen unos aviones gringos. Entonces ahí Nagumo tenía que tomar una decisión.
o dejar los aviones ir a atacar tierra, pero luego si los dejaba solos y llegamos los norteamericanos, ¿quién los iba a defender? ¿Con qué aviones iban a defenderse? Uh-huh. ¿Y saben qué hizo? Bueno, hizo lo que él creyó en ese momento lo más adecuado: cambiar las bombas. Cambia de bombas. ¿Saben qué? Tenemos que poner diferentes tipos de bombas porque vamos a ir primero a darnos en la madre contra los aviones. Ajá. Y luego vamos a Midway. Pero llegan más pronto los norteamericanos, se encuentran más pronto los que creían. Imagínense los 4 portaaviones cargando bombas. Ajá. O sea, todos ahí entretenidos cargando. No, en 5 minutos 3 portaaviones los hundieron. En 5 minutos, no estoy exagerando. No estoy como diciendo, en 5 minutos, como para decir rápido. No, en 5 minutos, los aviones norteamericanos, uh-huh, que eran Heldiver y eran unos Tornado, los hicieron cajeta, cabrón. 3 portaaviones de un madrazo, cabrón. ¿Por qué? Pues porque les ayudaron, tenían las bombas ahí en cubierta, estaban cambiando y luego estaban ahí los aviones, cabrón. No, fue una masacre masacruda. Que eso sí se ve en la película, ¿no? De Midway, sí. ¿Verdad? Esa escena. Está chida esa película. Si sí. No la han visto, chequenla. Hay 2 películas y las 2 están buenas. Una salió en 1976 uh-huh, y otra salió en el año 2018 o 2017, algo así. Sí es reciente. Las 2 están buenas, uh-huh, pero obviamente la 2018 trae más efectos. Sí. Sin embargo, la del 76 también está muy buena porque capta más el drama. En esta acá le echan más efectos especiales, pero en la del 76 se capta más el drama de lo que es la guerra, de lo que está pasando, ¿verdad? Uh-huh, pero las 2 están buenas, ¿no? Y después, y en otra oleada, toman al Hiryu, que era el único portaaviones que quedaba allá acá. Ah. Entonces, imagínense, quedaban aviones japoneses, ¿en dónde iban a aterrizar? Iban hasta volar hasta caer, cabrón. Hasta quedarse sin gasolina. Hasta quedarse sin combustible y adiós, cabrón. Uh-huh. Entonces, esa batalla perdida absoluta. Y de los portaaviones norteamericanos, uno son el Yorktown, fue ¿cómo se dice? Dañado, pero lo repararon. Tranquilamente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, fíjese, junio de 1942 apenas. O sea, estamos hablando que la guerra tenía 6 meses. Y ya Estados Unidos había volteado la tortilla. Y ahora el de la iniciativa eran los gringos. Y los japoneses, uh-huh, literalmente a defenderse. Uh-huh, exacto. Por eso es que dicen, la batalla de Midway fue un momento, fue un hito, uh-huh, dentro de la guerra, fue un momento, sí, porque a partir de ese instante ya los japoneses, primeramente se enteraron de que no eran invencibles, que ya se los habían dicho. Segundo, que los gringos tenían con queso las enchiladas. Uh-huh. Tercero, que sabían dónde, cómo atacarlos y sabían, o sea, no sabían, eso sí no lo comprendía todo, cómo supieron que andábamos por acá, cabrón. Y de ahí en adelante ya los gringos dijeron, ok, seguimos, es nuestro turno. ¿Quién sigue? A ver. Seguimos. Entonces, ¿qué hacen? Se reúne el almirante Chester Nimitz y uh-huh, el general MacArthur, y dicen, vamos a hacer 2 operaciones. En una vas a atacar, Chester Nimitz iba a atacar la zona, las islas centrales, lo que eran Islas Hilbert, las Islas Marshall y las Islas Marianas, que era la columna vertebral que tenía Japón ahí. Uh-huh. Y a su vez, este MacArthur iba a agarrarse de la zona suroeste, que iba a agarrar las islas Salomón, e iba a llegar hasta Papúa Nueva Guinea. Uh-huh, uh-huh. Y de ahí nos vamos a Filipinas y Dios que nos ayude. Pues bueno, se inicia la batalla. La siguiente batalla es una batalla muy feroz, que es la batalla de Guadalcanal. Guadalcanal fue la primera isla, es la primera isla de las Islas Salomón.
Ok. Llegan los norteamericanos, pero ya en ese momento también los norteamericanos ya, al tomar ellos la iniciativa, ya necesitaban otro tipo de estrategia, otro tipo de guerra. Ya tenían que hacer desembarcos. Claro. Y el desembarco, no crean que traían un instructivo. Mira, en esto consiste, no. Tenían que ver, ok, si vamos a llegar desde inventar, fíjense, de inventar los buques que iban a traer los soldados para desembarcar. ¿Cómo iban a desembarcar? ¿A qué horas? ¿En qué momento se iba a bajar la plancha para que bajaran las tropas? O sea, era una serie de sistema logístico y luego al llegar a la playa, ¿qué iban a hacer? Ajá. ¿Qué armas iban a traer? Exacto. Y segundo, ¿cómo iban a desplazarse hacia adentro? Ok, pues ya los gringos, los norteamericanos se pusieron las pilas, miraban unos naves que se llamaban los Montrose, ¿no? Que eran prácticamente unas cajas de zapatos, cara. Cajas de zapatos llenas de infantes de marina, de marines, y ¡pum! Bajaba una plataforma y bajaban a madres. Vámonos, cabrón, ya llegamos. Pues así llegan a Guadalcanal y los esperan, desembarcan, pero los japoneses lo están esperando y pues, se están partiendo el alma ahí los japoneses. Pero ya los norteamericanos, ya estando en la playa, empiezan a bombardear con barcos y empiezan con aviones. Entonces los japoneses, pues realmente, cuando ya pudieron penetrar los norteamericanos, ya había habido 50,000 muertos japoneses, cabrón. Y había habido 8,000 muertos gringos. Ay, no. Entonces, y empezaba un nuevo problema. Las enfermedades. El tifus y la malaria. Que claro, les hacían más a los norteamericanos porque ellos no estaban acostumbrados a esas zonas. Y menos se puede decir que era... No se puede decir, sino que la proporción era 5-1. Mientras a un japonés le hacían daño, a 5 norteamericanos hacían daño. Y no había medicamentos de suficiente tecnología para atacar la enfermedad. Entonces hubo varios muertos por la malaria. No manches. Entonces ya ya al llegarse a Guadalcanal, empiezan los norteamericanos, como estaban construyendo ahí unas aeropistas, porque acuérdense que los de estos estaban recién llegados también los japoneses, tenían unos meses ahí y estaban haciendo una aeropista. Pues los gringos continuaron con la aeropista. Pero los de estos regresan unos infantes de marina japoneses. Y se arma un traca-traca, se arma un ataque que aparentemente ellos creyeron que ya estaban librados, pero no, la guerra duró como otros 3 meses. O sea, hubo esa cantidad de muertos, pero en 3 meses, casi 4 meses. Entonces ya el general que está siguiendo esta ruta es un general de manera que le dicen el Toro. El Toro se apellida Kensi. Y empieza a ir isla por isla de las Islas Salomón, isla por isla. Entonces, lo que hace MacArthur, él está adelante en las islas de Papúa Nueva Guinea, que se la echa bien a toda madre. ¿Por qué? Porque Papúa Nueva Guinea, los mismos australianos y los aborígenes habían repelido a los japoneses. O sea, cuando ya llegan los norteamericanos, todavía estaban los japoneses queriendo recuperar la isla. Pero a los habitantes originarios, ¿qué les hacían? No. Mira, ahí pasó algo curioso. No sé si les platiqué en una de estos videos rápidos, los videos cortos, perdón, que Erich von Däniken, el suizo que venían unas fotos donde en Papúa Nueva Guinea, como eran en la edad de piedra, son cazadores recolectores, muchos de ellos, igual en las Islas Salomón. Entonces, pues ellos simplemente les dijeron: tú te pones aquí y le disparas, aquí le aprietas y disparas, y luego esta la agarras y le quitas esta así, pero cuando se la quites la avientas. O sea, tienen que medio adiestrarlos para que luchen contra ellos, pero son aborígenes, son tipos muy duros. Y resulta que en la actualidad, en 1990 todavía, unas de las tribus de Papúa Nueva Guinea están un montón de personas
en un pedazo de avión que habían derribado de la Segunda Guerra Mundial, pero era un avión que traía tropas porque era grande, o es grande. Y muchos de los aborígenes ahí hincados, y uno de ellos con unos audífonos, pero hechos con ramas, hagan de cuenta, con varitas y como con, sí, hojitas, o sea, imitando audífonos y imitando un micrófono y diciendo cosas raras. Porque ellos vieron eso. Entonces, como bajaron del cielo, pues eran dioses. ¡Órale! Fíjense, desde la Segunda Guerra Mundial, 1990 vi yo eso. No sé si actualmente sigue. Pero hay un libro de Jared Diamond que habla de eso también. De muchas que a la fecha en muchas zonas que son cazadores-recolectores, pues están impactados por el mundo moderno. O sea, realmente es algo que todavía no digieren, ¿no? Pues de hecho, bueno, no sé si haya sido ahí, no me acuerdo si era en esas zonas o más bien era en Vietnam, pero que según eso los habitantes originarios como quedaron tan impactados precisamente por el ejército, las armas, los aviones y todo eso, que ya tenían así como una religión que era como emulando a los gringos, ¿no? Sí. Se llamaban... ¿Cómo? Pues ahí estaban emulando a los gringos. O sea, como fueron zonas de aterrizaje que después ya dejaron porque dijeron, bueno, ya se acabó aquí el jale. Ya, la religión era como John Frum o algo así. No era que tenían al hijo de ese dios que no me acuerdo, que se llamaba Lastuan. Bueno, en esta de Papua Nueva Guinea, el hijo de uno de los dioses se llamaba Lastuan. Lastuan. Que quiere decir last one, era el más chico de la familia. No manches. Fíjate. Ay, pues acá era John From porque les decían I'm John from Chicago o algo así. De los diferentes estados de Estados Unidos. No, pues, o sea, se llamaba John From porque así lo entendían ellos. Entonces, o sea, sí, veían todo eso, lo relacionado a los gringos, justo como si fueran dioses. Y así se hizo una religión sobre eso, pues. Pues en esta les digo, o sea, emulando un micrófono, diciendo incoherencias y los otros escuchando, wow, y adorando a uno de los hijos del dios principal que se llamaba Lastuan. No manches. Imagínense, es que yo estoy tratando de imaginarme el impacto de cazadores recolectores donde les llegan individuos, aviones, tanques, ametralladoras, vestidos de una manera, o sea, imagínense el impacto, cabrón, o sea, no lo pueden digerir, oye, como que estos muchachos pelean con eso, no lo dijeron, simplemente. No. Entonces, bueno, llega, ya cuando ataca a MacArthur, ya está más fácil, porque ahí ya, como les había dicho, ya los australianos y los aborígenes pues prácticamente habían ablandado a los japoneses. Y entonces a la hora que llega el general Kingsley, pues ya se unen ahí, y luego hay una isla que se llama Rabaul. Esa isla de Rabaul está en la zona de Nueva Bretaña. Y en Rabaul hay un grupo del ejército, hay 4 regimientos, hay 100,000 japoneses. Entonces dice MacArthur, espérense, ¿para qué los atacamos? ¿Para qué gastamos balas? ¿Para qué? Los cuates están ahí, no tienen quien les suministre armas, no tienen aviones, no tienen barcos. Están buscando qué comer, hay que dejarlos. Nomás los aislamos, los cercamos, fíjate. Eso fue lo que hicieron. Y ahí se quedaron esperando, pues a ver cuándo llegaban las armas, las municiones, la comida. Y los llegaron. O sea, buena táctica, de alguna manera, se puede decir una táctica económica. Muy eficiente. Muy eficiente, o sea, no arriesgas a tus soldados. Ahora. No gastas balas. Desde Guadalcanal ya se habían dado cuenta los gringos, los norteamericanos, que los japoneses no se iban a rendir por nada, cabrón. O sea, tenían que luchar hasta el último instante. Inclusive en Guadalcanal fue cuando se dieron cuenta siguiendo la filosofía del Bushido, que es la filosofía del Bushido es japonesa y es
sobre cómo hacer de tu vida algo correcto desde tu trabajo, desde tu persona, desde padre de familia, desde como soldado, X. Entonces, ahí en el Bushido habla de la muerte honrosa, o sea, tú no vas a permitir, y ellos se lanzaban una frase, bueno, la frase completa eran 3 palabras, pero la última era Banzai, y era lanzarse con todo. La mayoría de las ocasiones se lanzaban inclusive a bayoneta calada. Entonces, de pronto los norteamericanos en Guadalcanal sufrieron muchas muertes porque se les dejaba venir el puño ¡Banzai! Y con pistola y a bayoneta calada, y unos con espada y rifle. Ay, güey. Y se acalambraban y pues se los tronaban, hasta que dije, no, sabes que es una táctica de guerra. Ajá. Hasta que después, oye, güey, como que nos van a aventar un chingo de arbolitos esos enanitos. No mames, eso es bonsai, estos bonsai, nos van a querer matar. Ay, güey. Pero mira, bien enojado. Pues sí, güey, esa es su táctica. Fue sí, también hasta que infundir terror es buena táctica. Infundir terror y pues no sabes si dispararle o si gritarle me rindo o si decirle tranquilo. Uh-huh. A mí me mandaron, yo no vine a fuerzas. Entonces ya los gringos dicen, ¿sabes qué? Estos güeyes no se van a rendir, pero así tan fácil. Y empieza ya el general, el almirante Chester Nimitz, uh-huh, empieza a atacar las islas Gilbert, y empieza con una isla que se llama Tarawa, y en esa isla llegan igual, la misma táctica, bueno, pero en la isla de Tarawa, ahí los gringos, este grupo de marines todavía no tenían la experiencia suficiente, uh-huh, y llegaron a la hora que estaba la marea baja, y pues llegaron y se pincharon con corales y un desmadre, pobres cuates, un desmadre para poder llegar a la playa. Y en cuanto se apostan, les empiezan a disparar con ametralladoras. Había nidos de ametralladoras. Y todavía les llega, tenían otra. No, perdón, esa fue posteriormente. Llegan y los pues destruyen a los japoneses, uh-huh, y quedan muy poquitos japoneses. De hecho, japoneses quedan, no sé, 20, o sea, de los que no se quisieron matar. Los que no se quisieron matar. Y siguieron ya luego con las Islas Marshall. Y en las Islas Marshall, también la misma tónica. Llegar y bombardear, disparar artillería, boom, boom, boom. Luego llegar, desembarcar los marines. La misma táctica, la misma. Pero ya, como en toda la guerra, se va evolucionando. Esto ya estamos hablando de finales, de mediados de 43. Okay. Y principios de 44. Entonces, ya también para ese momento, ya llegan a las Islas Marianas, que era donde los japoneses no querían imaginarse que llegaran a las Islas Marianas, porque después de las Islas Marianas sigue Japón. Pues de hecho, le ocultaron a la población que habían tomado las Islas Marianas. Es más, ya la prensa en Japón, nosotros les vamos a decir que van a mencionar. O sea, realmente sabían que algo estaba pasando, cabrón. O sea, llegan y les atacan las mismas ciudades, su misma capital, y ya, pues ya está muy silencioso, ya no nos dicen qué es celebrar y qué tomaron ahora. Pues a lo mejor tomaron sake, cabrón. Entonces, ya en la primera de las Islas Marianas, que era la más importante, que esa isla se llama... Ay, no puede ser. Bueno, ya en esa primera isla, uh-huh, pero en esa isla sí la sorpresa que les tiene el japonés es que sí está parte de su flota, inclusive están 3 portaaviones y aviones, pero Nimitz, Nimitz era, se puede decir como el chiquis en el Pacífico, era prácticamente, sus deseos son órdenes. Entonces, okay, iba atacando y iba teniendo escolta de portaaviones, de cruceros de línea, destructores, acorazados. O sea, él no llegaba solo, él llegaba con todos los invitados. Entonces, acá los japoneses, ¿qué hago? Échenselos. Y se arma la batalla.
Y lo que no tenían ahí los japoneses, no tenían submarinos. Entonces, 2 de los portaaviones son hundidos con los submarinos. Se los hundió a pique, cabrón. Entonces, Saipan se llama la isla. Okay. Saipan. Entonces, ya los japoneses prácticamente están rendidos y están desembarcando los norteamericanos y hay un espectáculo para ellos horrendo. Como en Saipan la población es de origen japonés, pues ellos siguen al emperador, o sea, el emperador es su máximo líder, y se empiezan a suicidar, se empieza a aventar la población. Hay 8,030 muertos lanzándose a los acantilados, hombres, mujeres, niños, lanzándose. Los gringos no saben ni qué hacer. ¡Ay, cabrón, una señora! ¡Ay! Están lloviendo. Pum, por los acantilados. No manches. Sí. Se suicidan. Igual que quedan unos cuantos soldados que se rinden. Literalmente, ¿no? Entonces, ya toman las Islas Marianas. Y entonces, en ese momento, un general que se llama Henry King dice en Estados Unidos: ¿saben qué? Hay que acabar más pronto. De las Islas Marianas nos cruzamos a Formosa. Formosa es actualmente Taiwán. La isla rebelde de China. Dice, nos vamos a Formosa y de ahí ya nos queda a un salto Japón. De ahí lo bombardeamos. Y MacArthur, ¿a dónde están peinados, muñeco? Sí, pues mira todo lo que nos ahorramos. No, pero vamos a dejar atrás algo que a él le dolía. Filipinas, cabrón. Él dijo, volveré. Pero el argumento de él era que si dejaban las Islas Filipinas y dejaban parte de las zonas tomadas a los británicos, pues prácticamente dejaban una bomba de tiempo. Y el comandante King dijo, pues sí, pero si ya destruimos a Japón, ¿ya que ellos qué van a hacer? No van a hacer nada. No. Lo mejor es tomar isla por isla, hasta que limpiemos de japoneses. Una cosa que no les había mencionado. Douglas MacArthur detestaba con toda su alma a los japoneses. Cuando llegaron y lo sacan de Filipinas, fue su peor humillación. Él no lo podía creer, ¿cómo que nos están corriendo estos pinches chales, cabrón? Pues sí, y muévale, porque si no se va a morir aquí, cabrón. No. Entonces, resistillo el vato. Pues sí. Entonces, dice, no, es que si vamos a atacar, vamos a limpiar toda la zona y ya llegar a Japón libre. O sea, sin cabos sueltos ahí. Sin cabos sueltos. Pero, ¿por qué no hizo lo mismo en la isla esta de Nueva Bretaña? ¿Por qué los dejó aislados, ¿no? A esta isla de... ¿cómo dije? Ay, sí. Rabaul. ¿Por qué dejó Rabaul? O sea, obviamente había un metaobjetivo, había un objetivo más allá que el simplemente limpiar. Bueno, pues le hacen caso a MacArthur, y MacArthur en diciembre de 1944 empieza el ataque en las Islas Filipinas. Van a tomar la isla Leyte, la isla de Leyte. Primero vamos a llegar a Leyte y luego de ahí nos vamos a desparramar, porque Leyte, hagan de cuenta que estaba como a la mitad. O sea, era un plan adecuado. Y llega MacArthur y prácticamente sin ninguna oposición desembarcan en Leyte en ese momento. Y hace MacArthur que lo filmen bajando de su barco, mojado y así. Ya llegué, o sea, y difundiendo, ya estoy aquí en Filipinas otra vez, o sea, petulante, ¿verdad? Y en ese mismo día, fíjense la efectividad en la que ya habían adquirido ya los marines gringos, generaron una cabeza de puente de 28 kilómetros en ese mismo día. Ay, güey. Entonces ya era meterse y luchar en Leyte y toman Leyte. Y empieza una lucha encarnizada. En ese momento Japón dice, oye, pues, ¿qué hacemos, cabrón? O sea, entonces, en 1943, el gran líder, el gran almirante Isoroku Yamamoto, manda
un mensaje. Él está en una isla de Papúa Nueva Guinea, donde se va a reunir con su staff del Estado Mayor para ver qué procede. Y lo descifran los gringos, cabrón. Ay, no manches. Aquí está, un personaje muy importante se va a reunir en la isla de Claudil, algo así. En Papúa Nueva Guinea, cabrón. Entonces tomaron la hora. ¿Y qué hacen? Lo interceptan, lo matan. O sea, de hecho, cuando se hace la autopsia, porque pues va él con su piloto y derriban a todos los aviones. Y bueno, esto es como algo, por así decirlo, curiosillo. En la autopsia ven que le disparan, el disparo entra por el paladar y le sale por un ojo. O sea, él ya iba muerto cuando iba cayendo el avión. Él ya iba muerto. Entonces, para los gringos, nomás que los gringos ganaron, pero se podía decir que había sido un homicidio, que había sido una... ¿Traición? No, ¿cómo se le llama? Un delito de guerra. Pues sí. ¿Verdad? Pero estábamos en guerra y se nos atravesó y supimos dónde iba. Pues sí. Entonces quiere decir que en el 44 ya no estaba Isoroku Yamamoto, ya estaba otro líder que no recuerdo su nombre. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Y se les ocurrió un plan. ¿Saben qué? Vamos a entrar por el estrecho, por dos estrechos de Filipinas. Uno se llama San Felipe y el otro se llama Ragún, creo. Y por el norte hacia el oeste va a bajar la flota, pero con los portaaviones. Y sí lo hacen, pero los tuercen, o sea, los descubren muy rápido, cabrón. Entonces, un general de apellido Kingsley prácticamente les hizo un infierno a los que iban por el estrecho de Ragún. Y los de San Felipe se unieron a la flota, a la flota que tenía 4 portaaviones, y les hunden casi 600 aviones. Y les hunden 2 portaaviones, pero fue porque dudaron. O sea, cuando venían hacia Filipinas, de repente se retiran y había funcionado porque habían hecho que los norteamericanos se confiaran y se regresaran. Y ellos se devuelven, pero al mismo tiempo que van a llegar a Filipinas se devuelven ellos también. O sea, eso es algo inexplicable. Se cree que tuvieron miedo, que como que dijeron, pues es lo último que tenemos, cabrón. Pues sí. Era lo que les quedaba ya para pelear. Nos vamos a ir a que nos despedacen. Dale. Entonces ya en enero, el 31 de diciembre de 1944, ya habían tomado Leyte, habían tomado Mindanao y se dirigían hacia Luzón. Ya al llegar a Luzón, ya llegan a la base Clark, la que habían tomado, y estaban a 60 kilómetros de la capital de Filipinas, de Manila. Y en ese instante, un general japonés, el que está comandando ahí en la capital, les dice, ¿saben qué? Les gustaba a los japoneses enormemente la arquitectura de Manila. Y dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a retirar sin atacar, porque si no, pues vamos a desmadrar. Y la verdad no les vamos a hacer nada, no lo vamos a poder con ellos. No va a servir de nada. Él dijo eso, pero otro general que se apellidaba Iwogun dijo, había 20,000 infantes. Dice, no nos vamos a rendir porque esa no es nuestra tradición. Nos vamos hasta la última gota de sangre. Entonces, pues llegan los gringos y es prácticamente dejan convertir en escombros Manila. Y el último reducto, es una plazoleta tipo una ciudadela en el centro de Manila. Ahí llegan los gringos, pero ya los gringos ya enfadados, ya MacArthur ya quería tomar, empiezan a bombardear, empieza con la artillería, entonces despedazan prácticamente el centro de Manila. Y quedan vivos 17 de 20,000. Y los últimos japoneses se matan con la ¿cómo se llama? Con el ritual del seppuku. El seppuku.
Conocido vulgarmente como el harakiri. Conocido como el harakiri, exactamente, pero no es harakiri. Harakiri es un nombre, como decir, como el chop suey es un nombre gringo, no es una comida que se conozca como, pero es la más famosa allá. Y, bueno, estábamos hablando de cosas diferentes, uno de comida y otro de muerte. Uh-huh. Y el harakiri es supuestamente, pero no, se llama seppuku, porque harakiri quiere decir destruirse el vientre y las vísceras. Abrirse el vientre para salir las vísceras, o sea, uh-huh. Y el seppuku, pues es como se llama la ceremonia. Y varios hicieron eso, pues ya tomaron. A partir de ahí, de todos modos, la guerra duró otros 6 meses para limpiar todo Filipinas. Uh-huh. Entonces, faltaban 2 islas por llegar al mero Japón, cabrón, que era Iwo Jima y Okinawa. Llegan a Iwo Jima. Para tomar Iwo Jima, los norteamericanos le batallaron, pero porque ahora ya los japoneses ya habían aprendido unas nuevas tácticas. Ya sabían que iban a llegar y les van a bombardear. Ya sabían que les iban a mandar toda la artillería. Y ya sabían que iban a llegar los marines. Así que, ¿qué hacían? Se metían en cuevas. Entonces, hubo una nueva forma de lucha. Uh-huh. Varios tanques gringos les llamaron los Crocodile, que su función era, tenían 600 litros de combustible y con lanzallamas a las cuevas, No manches. Entonces, la isla de Iwo Jima quedó literalmente convertida en un puño de ceniza. Y es de donde está la famosa foto esa donde se ven unos marines levantando la bandera norteamericana. No la ubico. De hecho, hay una película que así se llama, de Iwo Jima. Uh-huh. Es una foto muy, muy famosa, muy famosa. Yo creo la más famosa de la Guerra del Atlántico, donde se ve una bandera norteamericana y varios marines queriéndola levantar. Ah, ok. Aquí se las voy a poner. Sí, esa las pone exactamente. Uh-huh. Y esa foto, unos decían, se pusieron de pose, pero no, sí fue real. Lo que fue de pose es que la bandera era pequeña y dije, oye, ¿sabes qué? Esa foto está muy chingona, tráiganse una bandera más grande y lo volvemos a hacer. Eso sí, ¿cierto? ¿En serio? Eso sí, órale. Luego lo que seguía era la última, Okinawa. Okinawa, igual, llegan los gringos, bombardeos, artillería, y cada soldado, ahí en Iwo Jima es en la única batalla donde hubo más muertos norteamericanos que japoneses. Hubo 23,000 muertos norteamericanos y 20,000 muertos japoneses. Fue la única batalla, o sea, se defendieron hasta con corta uñas, cabrón. Uh-huh. Y en Iwo Jima fue igual. En Iwo Jima tenían esta consigna, ¿saben qué? No vamos a ganar, pero vamos a hacerles tan pesada la vida y les vamos a hacer, vamos a hacerles que no tengan el estómago para continuar, cabrón. O sea, esa que sea nuestro objetivo. No manches. Y se llegan a Okinawa, pero también en el Pacífico ya no tenían portaaviones, sino aviones, 2,600, y dijeron, vamos a hacer un ataque suicida, los kamikazes. Los kamikazes, kamikaze quiere decir viento sagrado. Literalmente era, eso sí, se les pidió quienes querían ser parte de este escuadrón suicida. En la guerra, pues en las anteriores batallas, después de Midway, los norteamericanos, por ejemplo, en Guadalcanal, llegaban y destruían a placer. No a Guadalcanal, en las islas, Marshall, que eran peleas de hombres contra niños, porque ya los japoneses, casi todo el mejor equipo que tenían, habían sido destruidos en Midway. Pues sí. Entonces traían puros chavitos. Entonces les dicen a estos jovencitos, ¿saben qué? Vamos a hacer un sacrificio por el emperador. Nos vamos a lanzar con nuestro avión. Ese avión iba cargado de bombas y de combustible, lleno hasta los asientos, donde cupiera combustible, donde cayeran bombas. Uh-huh. Afortunadamente para los gringos, solamente el 19% acertó. Casi todos, imagínense, venían los aviones, los 0-100, les disparaban, explotaban en el aire, estaban cargadísimos de combustible y de bombas, no. Y muchos de ellos apenas les disparaban, quedaban, ¿cómo se puede decir? Un tanto desestabilizados y caían al mar. Entonces, ¿qué hicieron? Hundieron 28 barcos gringos, pero solamente un portaaviones. Los demás eran cruceros de línea, uh-huh, y eran destructores.
corbetas, o sea, aviones, barcos de no gran importancia. No más. Y en Okinawa, pues ese era el objetivo. El objetivo era, vamos a despedazarnos hasta el último instante. Fue una batalla terrible, cruentísima. Y donde, pues, ya empezó a contarse decenas de miles de muertos entre los gringos. Ay. Y la toman, por fin, toman Okinawa. Esto fue en agosto en julio de 1945. O sea, el siguiente mes ya lanza la bomba atómica. O sea, ya no podían más los gringos. Ya decían, no, mami. Había una operación que tenían ya lista que se llamaba Downfall, que era cómo iban a tomar Japón, y ya sabían que se iban a... Pero no sabían que iba a ser así, cabrón. No sabían que estos cuates iban a pelear hasta el último instante, con la última gota de sangre, con la última pestaña de sus ojos, cabrón. Entonces ya era urgente ya detener esto. Por eso es que los norteamericanos dicen, necesitábamos hacer esto porque si no iba a haber tantos millones de muertos. Pero hay otro fondo, que ese lo platicaremos en nuestro último capítulo, de por qué dejaron caer las bombas también los norteamericanos sobre Hiroshima y Nagasaki. Esto fue la Guerra del Pacífico. Muy bien. Pues sí, está muy fuerte, muy hardcore. Y pues el episodio más largo de toda la serie. No esperaba que esto fuera. Yo pensé que iba a ser el anterior, el más largo, pues, pero pues sorprendida, la neta. Sí, y es que acá pues había muchos frentes, la batalla era muy rápida. Uh-huh. Y eran sistemas nuevos rápidamente, eran procesos nuevos, fue una guerra muy, digamos que eran unas batallas muy dinámicas, uh-huh. Muy dinámicas y ya pues casi 2 años después de que había iniciado la Segunda Guerra Mundial, 1941. Sí, exacto. Ay, caray, pues bueno, ojalá que hayan aprendido mucho en este episodio. Yo pienso que sí, es de los... Yo creo que de los frentes donde hay más películas, ¿no? De hecho, efectivamente son de las que más películas hay, ¿no? Tora, Midway, etcétera. Pero yo les voy a recomendar esta serie, la serie más cara que se ha hecho, en la producción más cara que se ha hecho. Es la serie Pacífico. El Pacífico se llama. Uh-huh. En esta participan John Hanks, o sea, con productores John Hanks, ¿cómo se llama? Bueno, whatever. Es que es muy famoso, pero bueno. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Y miren, es un box set. Es una caja de lámina. Y trae 8 CDs. ¡Hala! Perdón, 6 CDs. Pero y son, así no están viendo nada. Son 6 discos compactos y son 10 capítulos. 10 capítulos. Y participan actores de primera. Está Rami Malek, el que salió de Freddie Mercury. Luego Joe Mazzello, el que salió de Brian May en la misma película. Y luego John, ¿cómo se llama? Bernborg, el de la... Bueno, John Seda, uno que sale en Chicago PD. Okay. Y luego otro que se llama John Bernborg, algo así. El que sale en la serie esta de El Castigador, de Punisher. John Bernthal. Bernthal, exactamente. Bueno, entre otros. Entonces es una serie buenísima. Bueno, a mí me encantó. Yo inclusive la quiero volver a ver, se la recomiendo. Les digo, tienen hasta una presentación hasta como tipo de ese tiempo, ¿no? De esas cajas donde venían desde medicamentos hasta... Y ahorita pues ya de seguro no creo que vayan a comprar, la verdad. Porque sí, según yo es de HBO, entonces... Es de HBO, es una producción de HBO. Sí, tiene razón, Rui. Uh-huh. Entonces, pues la pueden ver en HBO, uh-huh, a la menor provocación. Apretando 2 botones. Eso es lo que les puedo recomendar. De libros, pues hay muchos también. Películas no se diga. Pero la última, esa de Midway, pues la recomiendo para que la vean, para que se empapen de este tema. Así es.
Y bueno, vamos a pasar rápido a los saludos de hoy, que pues traigo una deuda del episodio pasado que no mandé saludos, híjole mano. Ok, el primero es para Rosa María López, nos dice que compartió el podcast con su familia, entonces muchas gracias Rosa María, qué chido. Gracias, Rosa María. El segundo es para Sebastián Dag, así está en YouTube. Dice que somos sus mexicanos favoritos después de Roberto Gómez Bolaños. Órale. No, pues, así como que está muy disparejo esos niveles, Sí, la neta. hombre, sí. Pero qué chido. Pero muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Siendo tus favoritos, no importa que sea con quien sea, ¿eh? Así es, sí, no, qué chingón, muchas gracias. El siguiente es para Álvaro Elías Mora Ruán. Dice que, bueno, más bien nos estuvo comentando en varios videos, entonces muchas gracias porque sabemos que muy probablemente lo haces para ayudarnos con el algoritmo, porque ya saben que sus comentarios en YouTube nos ayudan mucho, entonces Así es. muchas gracias. Muchas gracias por ello. El siguiente es para Cristi 5985. No estoy segura si ya la hemos saludado, se me hace que sí, porque ella es de quien comenta seguido, pues. Continuamente. Pero dice que le dejó de tarea a sus alumnos escuchar el episodio de Brexit y sí, hacer un reporte. Sí, nos has escrito. Dice que nadie se quejó. Ajá, que nadie se quejó de sus alumnos, entonces, pues es buena señal, ¿verdad? Supongo. Sí. O lo disfrutaron o ni lo vieron, mano, así. Pero bueno, muchas gracias, Cristi, por incluirnos en tus clases. El siguiente es para Jenny Floriano. Dice que le recuerdas a su profesor de historia, que le gustaban mucho sus clases. Le gustaban mucho sus clases, sí, me acuerdo de Jenny, de su comentario. Gracias, Jenny. Y qué bueno, pues más ya profesores sabemos, ¿no? así, quienes sean profesores, ustedes saben que hacen toda la diferencia. Exactamente. Y, por último, pero no menos importante, su usuario dice un boludo más. Él se puso así, no yo, ¿verdad? Un boludo más. Un boludo más. Dice que escuchó 14 episodios en 2 días. Sí, pues no trabajas, maestro. No, muchas gracias. Qué chingón. Entonces sí, pues yo creo que sí los disfrutaste, ¿verdad? Al menos que te estuvieras flagelando. A lo mejor era un castigo que te impuso tu mamá. Ajá. Me vas a escuchar esto, va. No, por favor. No, pero gracias, qué chido. Y también pues Sí, chido por hacérnoslo saber, porque pues también pudiste no habernos dicho, exactamente, ¿verdad? Pudiste haberte quedado con ello, pero nos lo haces saber, pues nos sentimos como pavos reales, ¿no? Ajá, entonces saludos hasta Argentina y para nosotros no eres un boludo más, eres el boludo. ¡Sos el boludo! Y bueno, pues esos son los del día de hoy. Disculpen el episodio pasado que no hubo saludos, pero saben que sí, los queremos mucho, los apreciamos mucho sus comentarios y no dejen de hacerlo, por favor. Y suscríbanse, compartan y like. Por favor, muchas gracias a todos y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Gracias, hasta luego. Chao. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.